Amigos y amigas, mi nombre es Alexa y les queremos dar la bienvenida a nuestro primer programa podcast que hemos denominado Construyendo desde la Igualdad. Y estamos muy emocionadas de estar aquí junto a mi compañera Sharon, a quien le doy la bienvenida. Hola Ale, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de participar en este primer programa podcast, el primer programa de la primera temporada de muchas. Y hoy hablaremos de un tema muy importante y probablemente uno de los pocos tocados dentro de las ciencias sociales, sobre todo por la población a la que afecta. Así es, y justamente porque nuestra propuesta se refiere a la igualdad desde todos los espacios, hoy hablaremos acerca de los estereotipos de género en la educación rural de las niñas y adolescentes y cómo es que estos intersectan sus vidas. Es por ello que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es trabajador social titulado en la Universidad Pontificia Católica del Perú y actualmente es nuestro profesor en el curso de seminario sobre ruralidad en el Perú de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a cual le damos la bienvenida y fuertes aplausos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, chicas. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy y apoyar nuestra iniciativa. ¿Qué le parece si para comenzar nos comenta un poco acerca de su experiencia en zonas rurales, centrándonos principalmente en la problemática de desigualdad de género que aún permea en muchas de estas comunidades? Entonces, para abrir este panorama y poder ubicarnos, nuestra primera pregunta sería, ¿cuál es la situación de las niñas y adolescentes en las escuelas rurales? Bueno, la situación de las niñas y adolescentes es difícil, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo, hay muchas niñas que tienen que hacer trabajos de adultos, ¿no? Por ejemplo, hacer el cuidado del hogar, dedicarse a tareas y actividades económicas que son para adultos, trabajar en las chacras, por ejemplo, o trabajar buena parte del día cuidando a los hermanos y realizando tareas en el hogar, ¿no? Lo cual es difícil. Igual para las adolescentes también, por ejemplo, hay muchos problemas de embarazos en adolescentes y la proporción de adolescentes que tienen este problema es mucho mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En mi experiencia, las familias de mi papá y de mi mamá son de zonas rurales. Y en ambos casos los únicos que pudieron terminar la educación primaria, secundaria y estudios universitarios fueron los hijos varones de mis abuelos. Y mis tías, ¿no?, las hijas mujeres de mis abuelos, se quedaron en la casa cumpliendo labores domésticas con mi abuela. Con toda la experiencia que tiene y en su quehacer como trabajador social, ¿qué estereotipos de género ha podido encontrar o identificar dentro de las familias rurales y cómo estos han impactado en la vida de las niñas y adolescentes? Sí, desafortunadamente todavía hay muchos estereotipos de género en el ámbito rural, ¿no? Por ejemplo, desde la infancia más temprana, ¿no? Hay los roles, incluso desde los juegos que cotidianamente juegan los niños, se puede ver la diferenciación de roles, ¿no? Las mujeres generalmente juegan juegos vinculados al espacio doméstico, ¿no? Juegan con muñecas, juegan con cocinitas, y los niños generalmente juegan con juegos que le permiten salir fuera de ese espacio doméstico. ¿Cómo impactan en la vida de los niños? Pues sí, que desde niño te determinan una forma de comportarte, una forma de llevar tu vida diariamente. Eso tiene un impacto muy grande, ¿no? A las chicas, por ejemplo, todavía desafortunadamente en muchos espacios de las zonas rurales se considera que las chicas se van a casar y por lo tanto, por ejemplo, no necesitan estudiar, no necesitan aprender física, química, historia, ¿no? No necesitan todavía formarse académicamente, ¿no? Y eso es lamentable, pero en algunas zonas del país todavía siguen ocurriendo, y no solo en nuestro país, en buena parte de las zonas rurales de Latinoamérica todavía hay este prejuicio, ¿no? Bueno, pasa que muchos de estos estereotipos se repiten tanto en la vida de las niñas y adolescentes que se terminan por naturalizar, ¿no? Como lo había mencionado a través de los juegos. Para reforzar esta idea, las y los invitamos a revisar el texto de Mercedes Crisóstomo titulado Violencia contra las mujeres rurales, una etnografía del Estado peruano, donde en una de sus principales tesis, y cito, el contexto importa. Se menciona que las mujeres que viven en territorios rurales presentan miedo al que dirán y cierta vergüenza hasta con su propia familia, ya que por generaciones han vivido rodeadas de estereotipos que se refuerzan desde la comunidad e instituciones que no les permite desarrollarse con independencia y mucho menos reconocerlos. Desafortunadamente, todavía en las zonas rurales hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos, y debido a esos estereotipos se normalizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la violencia que en muchos casos
inicia desde temprana edad, ¿no? Muchas niñas son castigadas y las niñas crecen con esa idea de que es normal que les castiguen, ¿no? Y eso se va acrecentando con el paso del tiempo. En la escuela también hay muchas veces se castiga a los niños, todavía hay, en zonas rurales todavía hay la presencia fuerte del castigo hacia los niños como forma de ejemplificar, ¿no? Y luego cuando las chicas tienen una relación de pareja también, ¿no? Si es que cuando eras niña te pegaban, vas a ver como normal que cuando tengas una relación de pareja te peguen, ¿no? Y eso es algo que sigue ocurriendo. Sobre todo porque creo que se interioriza. Sobre todo porque, claro, si te han castigado durante buena parte de tu vida infantil, ¿qué vas a pensar cuando eres grande? Que es algo normal. Claro, y siento que tal vez en esta parte se llega a interiorizar tanto que se marca, ¿no? Yo, tal vez mujer, se establece una relación de inferioridad frente al hombre, que siento que sucede mucho. Y en el documental que justamente hemos retomado, que es La Escuela del Silencio, que justamente se desarrolla en algunas partes de Ayacucho, Huancavelica y zonas periurbanas, pero sobre todo hace incidencia ahí, nos da un ejemplo, ¿no? De un aula donde las niñas se sientan en los bordes y casi por decirlo en las esquinas, y los hombres en el medio, ¿no? Entonces el profesor se dirige hacia los hombres y las mujeres hacia las esquinas. O lo mismo sucede, por ejemplo, cuando las niñas están en clase y se les pide que pase al frente de la pizarra y se hace la comparación, ¿no? De un niño, que el niño sí puede desenvolverse, puede con facilidad y puede cantar o puede hacer lo que se le pida, pero se la compara con una niña. Y en cambio la niña, luego de salir de su compañero, ella como que se torna retraída o no sabe cómo responder a lo que se le pregunta. Entonces, de alguna manera, como le mencionaba, siento que se interioriza esas relaciones de poder, ¿no? Que de alguna manera se asumen que yo no puedo responder frente a mi compañero o en este caso varón. Uh-huh. Se están dando algunos cambios, ¿no? Hay algunos cambios en esta forma de ver las cosas y forma de actuar de las familias rurales, ¿no? Hay matices, pequeños cambios que sí se pueden ver, ¿no? Y esos cambios se dan gracias a la educación rural, ¿no? A la educación en género. Todavía falta consolidarse, ¿no? esa educación, porque muchas veces quienes imparten estos conocimientos de los roles, de las funciones, son los profesores. Uh-huh. Y si los profesores no están adecuadamente capacitados, ¿qué información van a transmitir? Entonces, muchas veces también esa transmisión de roles, de funciones, de género, no solo se transmiten en la casa, también se transmiten a través de los docentes cuando no están bien formados, y a través de diferentes espacios de socialización, ¿no? En la comunidad, en la escuela, entre los grupos de amigos. Entonces, enfocándonos un poco más en la dinámica justamente de estas familias, de estas niñas y adolescentes, quisiéramos indagar un poco más acerca de qué pasa por la mente del padre o la madre cuando se decide no mandar a sus hijas a las escuelas. ¿Es que se debe esto a un tema cultural o es que se trata de imponer un sistema patriarcal que ha sido naturalizado por generaciones? Sí, lo principal, creo que los papás o las mamás no son conscientes de que están truncando las posibilidades de desarrollo de sus hijas. La educación es el factor fundamental para que una persona crezca como persona, se desarrolle como persona y logre todo su potencial como persona. Si yo no decido como padre no enviar a mi hija a la escuela, simplemente estoy truncando sus posibilidades de desarrollo. Y es algo que desafortunadamente sigue ocurriendo, ¿no? Ocurre un poco menos que en años anteriores, ¿no? Si haces un estudio comparativo vas a ver que esa incidencia de este problema grave ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía se mantiene, ¿no? en algunas zonas rurales del Perú y también en muchas zonas de Latinoamérica, muchas zonas rurales de Latinoamérica. Esa pérdida de las posibilidades de desarrollo y además de aportar también, ¿no? La mujer tiene muchas capacidades para aportar a su comunidad, para aportar a su distrito, a su provincia, incluso para hacer un gran aporte para el país. Esa posibilidad de no solo aportar y crecer como persona, sino también aportar a su país se pierde, ¿no? Justamente Marisol de la Cadena, en su texto Las mujeres somos más indias, nos menciona que las mujeres rurales no solo enfrentan una situación de desvalorización frente a las relaciones de poder que sostienen los hombres en aras de seguir las líneas patriarcales, que han sido construidas justamente de manera histórica, sino que además diferencias étnicas, situaciones de clase o la importancia del matrimonio. Entonces vemos que resulta necesario poner justamente en cuestión estos estereotipos, y nuestra interrogante sería, y muy compleja además, ¿cómo abordar estos estereotipos con las familias rurales y desde el trabajo social? Bueno, a través del trabajo social se tiene una diversidad de funciones a través de las cuales podemos hacer intervención, ¿no? Una de las funciones más importantes es la educación social. Los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales pueden hacer
ese rol de educar a las niñas, educar a niñas y niños, ¿no? Por igual, ¿no? En temas de género, en comprender, ¿no? Que muchas de las cosas que asumimos como normal no son normales, son ideas que se han ido forjando a través de la educación, a través de la transmisión de cultura, ¿no? Los roles y las funciones que cumplimos los hombres y las mujeres en la sociedad tienen que ver con esa educación que hemos recibido a través de nuestra familia, a través de las diferentes instituciones de socialización que existen en la sociedad, ¿no? La familia es la primera y más importante fuente de socialización, pero luego está la escuela, los grupos de pares, las universidades, bueno, todas las instituciones que forman a las personas como tales. Y además de esa función, hay muchas otras funciones en las que podemos intervenir, ¿no? Por ejemplo, a través de la investigación social, ¿no? Hacer investigación nos va a permitir conocer la problemática específica del género y nos va a dar pautas para solucionarlo. También podemos diseñar programas sociales o políticas sociales incluso que apunten, ¿no? Hacia disminuir esas brechas de género que existen en la sociedad, ¿no? A reducir este importante problema para la sociedad y para la vida en particular de las mujeres, ¿no? Bueno, profesor, para ir finalizando, qué importante es tener esta mirada diferenciada con una lupa de perspectiva de género que nos permita involucrarnos en programas, proyectos y espacios de desarrollo. Muchas gracias, profesor. En verdad han sido todos sus aportes muy valiosos y gracias por compartirlo con nosotras y con todos nuestros oyentes. Igualmente las gracias para ustedes y muchos éxitos con su trabajo. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y gracias por acompañarnos a todas y todos en nuestro primer episodio de Construyendo desde la Igualdad. Ya nos veremos hasta la próxima.